Mai mai pupeñi pu lamien. Pu lonco pu machi pu huerquén. Permiso mai pupeñi wincadungual ta tuashi pu fallanto. Mi nombre es Luis Huentecol, huerquén, de una de las comunidades en resistencia de Malleco, que hemos llegado hasta este edificio a querer sostener una conversación directa con, en este caso, con el vicepresidente de la convención, pero ya llevamos casi una hora o más de una hora aquí, más de una hora acá, y no hemos tenido respuesta favorable para poder recibir a los mapuches. En vista a eso, nosotros queríamos hablar porque ya no lo vamos a hacer, con el vicepresidente para denunciar a los mapuches constituyentes que están en esta convención, que dicen representar a los mapuches, pero que en la práctica nosotros no lo hemos visto en nuestra zona. Somos nosotros los mapuches de Malleco que le estamos poniendo el pecho a las balas, somos nosotros los que la policía, el Estado nos tiene la bota encima. Pupeñi pulamien, machi, huerquén, huaychafe quiñe olo tuameo, unelto petuñi entunol quiñe, toigongo, chaligno way, mari pupeñi, pupeñi pulamien, watain quiñe kento, inchintain traftumon fuñ, tain umetain ay uklen, que tuam tamleita mapuche chauta kiduyangan, Norman talungo pipingi. Hemlen tay dongen tati fachanto. Rakigom laingan. Nia fulepi uke mapuche yangan. Inchin chumul chipapai yuyao. Reput pai payal tuameo. Tain uchamtul payafel dungo. Tain yai piafel. Que kiduyangan tain chumpapel tatuameo. Vam tamli kinya machi pingi Francis kalinkonao. Kamlay ka kepo mapuche. Upa que no lo chumya chido como upa le que inta inchin pupeñi pulamien. Chumya fue kai helenta y dungu inchin tati tu amao pupeñi pulamien. Tu vayan peulaga con la yain. Doy quiñe checan al capitán mapuche. En el pafín en el bueno aquí ven chumya chikrau kita kakelu kakepu winka senador diputado y chocom kafelinganten. Bueno aquí ven kakeu me krau de umayain. Doy que me quedado de una yain kingan koilat kingan pupeñi pulamien. Pei muta kemelay mengel tun muyangan. Pei muta imentaman ngemo. Pei mentaman pamuta kimpaiman. Chungye chitain krau klen kingan pupeñi pulamien. Pei pian llamaita feula. Pei ta tuamuta inchin norlare ta tuachi dungo. Tuachi pu mapuche mlay lo tuamo. Nie fule rakidon fule. Kiyan tañi. Tuita ni cuerpo mun yep chitain mlen mon fue mapuche. Chipato fue en doy que me veita que digan tu atanene paita tu amtachi que duin dinchintaña no que te ocupeñi pulamien fei pianten feita peñi Rodrigo mlicatva fi que dongan entoina dungu pupeñi pulamien huelo fei pian huelo petu tañi fabren tu no dungu de pacap chidungan pupeñi pulamien fei pianten mapuchemo la cobardía o en la falta de esperanza en tu propia gente. Y los mapuches en el sur, gran parte de comunidades mapuche o organizaciones más autonomistas no han perdido esa esperanza. Pero los que están aquí se hicieron cargo de participar con el enemigo en una constitución política que no es la nuestra. Eso es lo que está en juego, Peña y Lamien. Por eso nos hemos dado el esfuerzo, el sacrificio de venir hasta aquí para poder decirles que ellos pueden hacer un gesto político. Y aquí está el emplazamiento.
que si hay conciencia política de parte de ellos, debieran renunciar a su participación en la convención en la que están participando. Ese hecho político de renunciar, al menos los dejaría con dignidad frente a la historia y frente a las futuras generaciones mapuches que aún no nacen, pero que pueden algún día soñar con un territorio independiente, con un territorio bajo la jurisdicción política y jurídica de la propia institucionalidad mapuche. Eso es lo que está en juego hoy día en el sur. Lo que hoy día el Estado no quiere validar en el sur es justamente la institucionalidad de los mapuches, que sigue plenamente vigente, aunque ellos hayan ocupado nuestro territorio, hayan asesinado más del 70% de nuestra población, pero siguen mapuches peleando por independencia, por territorio, por autonomía, por construir base social y política. De eso estamos hablando, Pupeña y Bulamien. Eso no es un criterio desinformado, es una cuestión reflexionada entre los mapuches, por lo menos de la zona de Malleco, de la cual nos hacemos cargo. En Malleco hemos reflexionado, hemos pensado, nos hemos autoorganizado. El 2015 en Ranquilco, un tragún de 4 días estableció caminos o los primeros principios de nuestro camino para no volver a la institucionalidad del Estado de Chile. Por eso ocupamos el territorio o ocupamos la tierra que es nuestra sin el consentimiento del particular o el latifundista, sin el consentimiento de las empresas forestales. Ese es un camino digno y que vamos a seguir empujando. Pero que se hagan cargo estos constitucionalistas mapuches de lo que están haciendo. Porque los próximos prisioneros políticos que caigan y los que ya están, también sienten de que ellos les tienen los bototos puestos encima. De eso estamos hablando, Peña y Lamien. Aquí hay muertos, asesinados por el Estado. Yo no me puedo hacer cómplice con mi enemigo tratando de elaborar una constitución política que la han enarbolado y la han planteado como plurinacionalista. Hemos visto los procesos de plurinacionalismo en otros países. ¿Y a qué lo ha llevado? A la domesticación colonialista, hecha por otros medios, pero con el mismo fin y el mismo propósito final: hacer que los pueblos a los que se les quitó la tierra nunca vuelvan a tener soberanía, ni independencia, ni autonomía sobre sus cuestiones políticas. De eso queríamos venir a plantear hoy día. De eso queríamos instarlos a que hablaran, para que reflexionaran, para que tuvieran la posibilidad de dar un paso al costado por dignidad y porque son mapuches. Pero lamentablemente sus acciones políticas los está poniendo hoy día de la mano con el enemigo. Nos vamos al sur, pero nos vamos con la cabeza en alto. Y vamos Pupeña y Bulamien. Lo último, vamos a regresar a nuestras comunidades, pero con la conciencia tranquila, con la convicción de que hemos venido hoy día a decirle una vez más al Estado de Chile y a quienes se han coludido con él, a que la lucha por la autonomía y la libre determinación política en las comunidades va a continuar. Y que los hijos que mañana nazcan en ese territorio van a tener para decir: hubieron hombres y mujeres mapuches que caminaron o fueron de la forma que sea hasta ese lugar para defender ese derecho político que nos asiste desde que los mapuches defendieron el territorio mapuche a sangre y lucha de independencia, como lo hizo Quilapán, como lo hizo Mañingüeno, su padre, antes, como lo hizo Lautaro ante la corona española. De esa forma, aunque algunos hayan perdido la esperanza, cuestión que nosotros no hemos hecho. ¡Salto! Mi nombre es Rudecindo
una vez más hemos llegado hasta acá, sabiendo que en la lucha de nosotros y teniendo claro que hemos visto asesinato, muerte en nuestro territorio. Y queremos dejarlo claro a todos los que escuchan. De repente nos dicen esto, no tienen tiempo para andar leseando. No, venimos a defender nuestro derecho. Queremos vivir tranquilos. Un día mis hijos o mi nieto va a ver la historia de que nosotros le venimos a decir a estos traidores que no los representan. Y esa es la decisión que hemos tomado desde ayer que venimos viajando. Como decía el Peña y Rodrigo, no lo vamos a ir con la cabeza agachada, sino bien en alto, para seguir luchando, para seguir defendiendo. Nuestros hijos dirán, se sentirán orgullosos porque le dimos el tiempo de llegar a este lugar para decirle que ellos no son nuestros representantes. Y que se tapen la boca y se pongan cuidado, porque la lucha y el Huaychán seguirá muy en alto allá en Resistencia Mayeco, allá en sur. Venimos a defender eso, Peña y Pulamuen. Venimos a defender cuántos presos hay, presos políticos mapuche, como en Angol, en Temuco, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque han pensado de una y otra forma recuperar su territorio. Y no bajaremos los brazos y seguiremos instando a los jóvenes, a los peñas, a los chiqueches, a las mujeres, para seguir defendiendo lo que es nuestro, aunque sea con sangre, Chaltumay, Peña y Pulamuen. Mai Pupeñi, Pulamien, Chique con Aña, Ulu Café, con Huetken, Machimay, Mlepay Famrati, Pulonco Café, tomando la dirección de lo que ya ha pronunciado los huerquenes, igual venimos a representar aquí duramente, decir, luchando la tierra, Pupeñi y Pulamien. Mi nombre es Patricio Díaz Toro, de Ercilla, Yegurmapo, Tricauco. De tal manera, ciertamente nosotros venimos acá, no venimos a dar un paseo, venimos por la lucha de tierra, para que quede bien clarito esto, y nosotros no vamos a parar la lucha. Fuera las forestales Mininco, Arauco, la empresa que sea, a los latifundistas también. Y quiero pasar un poco a la Machi Linconao, que me perdone Chaunechen, que es lo que voy a hablar. Ella está vendiendo su pueblo ahora. Va a ser pagado por el Estado. Como una Machi, yo creo que hay un error muy grande en esa parte. Esa es la injusticia que hace la Lamien. Como decir también a la presidenta de la convención, el mismo tema, porque ellos nos llegan a donde está el problema, el conflicto de la comuna, sobre todo en Mayeco. Nadie se hace presencia ahí cuando llegan a tomar un puesto al Estado. Eso sería Peñi, Chaltumay, Marchueo. Mari Lamien, Machi, Lonco, Huerquiene, Cona, Huechafe. Bueno, sumarme a las palabras que han dicho todos los lamienes acá. Nosotros como mujeres mapuche también estamos dando la lucha codo a codo con todas las comunidades de Mayeco en Resistencia. Así que nosotros vinimos a restregarle en la cara a estos políticos mapuche que ellos no son la representación de nuestro pueblo, de la resistencia en Mayeco. Nosotros vamos a seguir esta lucha, estamos dentro de los predios en recuperación y de ahí nadie lo va a sacar, aunque tendremos que morir dentro de nuestros territorios, pero ahí vamos a seguir nuestra lucha. Así que eso, Lamien, darle las gracias a todos los lamienes que vinieron acá a apoyarlo. Chaltumay, Lamien. Con el permiso de los huerquenes, también quiero referirme en Wincadungún. Quisiera darle las gracias
a todos los peñas y no mapuches que nos recibieron ayer, de aquí de Santiago, para poder llegar y concretar el trabajo que cuando decía el Peña Rodrigo Curipán que en el año 2015 veníamos haciendo en nuestra provincia, en la región en la 9ª región. Allá, Pupeña y Pulamien, hoy en día, este Estado chileno, gobernado por Sebastián Piñera, existe el terrorismo del Estado Pupeña y Pulamien, para que ustedes sepan. Existe la militarización, existe la cacería de jóvenes mapuches que todavía quieren seguir viviendo como mapuches, vivir en las comunidades. Aquellos que no se han dejado someter por estos políticos, como algunos mapuches, los que están acá, que dicen ser mapuches, de que estando acá, escribiendo la nueva Constitución, ellos van a hacer un aporte. Porque aquí en Pupeña y Pulamien, si hay una persona que sea mapuche o no mapuche, que milita en algún partido político, son esa gente que representan a esta gente mapuche que están ahí. Todos conocemos Pupeña y Pulamien. Adolfo Millabur, toda su vida ha sido alcalde y pertenece a un partido político. La Francisca Linconao, hace como 3 años, por suerte fue calumniado por el caso Lusinger, ahí se ganó tribuna, el Partido Comunista lo reclutó, ahí lo tiene. Yo conozco muy bien ese Lamien, porque en sus procesos judiciales yo lo apoyé, porque ella no entendía qué es lo que era política. Ella me dijo que tenía más de 60 años, de que ella no entendía qué es lo que era política, menos en un proceso judicial. Por eso me atrevo a nombrarlo a ellos. Y así los 8 constituyentes, Pupeña y Pulamien, los que están ahí, lo único que han hecho es estudiar, y también algunos los que están ahí, como la Elisa Loncón, ella fue criada de cuna y a nana, no como nosotros hemos sido criados, Pupeña y Pulamien, dentro de la violencia. Lo que yo quisiera pedirle, lo que nosotros venimos acá, de que esta gente mapuche, los que están ahí, porque me imposibilito de decirle que ellos no son mapuches, pero si ellos tomaran conciencia al respecto y si son mapuches, que corre un poquito de vena de sangre mapuche en su cuerpo, deberían renunciar. La caminata que hemos hecho desde el sur hasta acá es demostrarle también a los políticos que, como ellos tienen la prensa, siempre lo dicen que somos terroristas, cuando hablamos la verdad, cuando hablamos de la restitución de nuestro territorio. Aquí nadie anda encapuchado, Pupeña y Pulamien. Estamos dando la cara, que ahí, después del regreso de esta malón que le estamos haciendo a esta gente traidor mapuche, vamos a tomarlo más fuerte, la recuperación de tierra en el sur Pupeña y Pulamien. Yo me voy contento porque esta gente no nos recibió y queremos denunciar públicamente. Ellos no son nuestros representantes, ellos son políticos los que están acá. Así que no hay que hacerse falsa ilusión, Pupeña y Pulamien, con esta gente. Eso es lo que queríamos denunciar. La lucha, y yo creo que allá lo vamos a masificar más en las comunidades. Aquí no andan todas las comunidades, acá andan comisiones de huerquenes nomás con su gente, Pupeña y Pulamien. Eso quiero decirle, Pupeña y Pulamien en Huincadugún. Muy agradecido de los peñis, no mapuche, la Lamiene igual, porque lo recibieron y estamos acá denunciando públicamente. Esta gente no representa, por ejemplo, el vivir, el normal de los mapuches. Ellos están con el Estado, le van a pagar. Yo estuviera ahí, yo no quisiera recibir ningún peso del Estado para poder decir, hablar lo que los mapuches queremos. Ellos están pagados, ellos están trabajando
como cualquier político. Ellos han criticado de repente a los senadores, los diputados, de que estos trabajos van a ser diferentes. No hay ninguna diferencia, Pupeña y Pulamien. Los que estamos acá vimos la diferencia. Mira, tuvimos, igual que si vamos en la intendencia, vamos en otro lugar, lo van a hacer la misma, lo dan siempre el portazo. ¿Por qué tendríamos que de alguna manera confiar o tener esperanza que con que a los que van a hacer esta gente pueda haber un respeto? Pupeña y Pulamien, tenemos que seguir trabajando los huelquenes, Pupeña y Pulamien, los loncos, la machi, que los acompañan hasta acá. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos acá. Eso quiero decirle, Pupeña y Pulamien. Igual, ¿qué más le puedo decir? Como le decía, en el sur existe el terrorismo del Estado. En la cárcel de Angol nunca habíamos visto tanto preso, Pupeña y Pulamien. 28 peñis presos de distintas comunidades, 3 menores de edad en Cholchol, presos por la causa mapuche. Después lo dicen, lo atribuyen cualquier otro delito para delegitimar nuestra causa justa que tenemos, que tiene el Estado con nosotros, que la deuda histórica por el territorio Pupeña y Pulamien. Pero también hay cómplices, también los jueces que no están impartiendo bien la justicia. Pupeña y Pulamien hacen montaje, los jueces allá en el sur, cuando se tratan de mapuche, por la causa mapuche, cumplen la función de fiscal, también de jueces, Pupeña y Pulamien. Así que por lo tanto, lo único que quieren hacer es encarcelar a nuestros peñis. Pero aquí estamos nosotros, tenemos la fuerza para defenderlo y también dar la cara. Yo no estoy encapuchado, Pupeña y Pulamien, ahí estamos y vamos a seguir recuperando. Y lo que puedan hacer acá no nos importa, pero queríamos visibilizar, denunciar públicamente esto, y en esto por eso le digo, me voy tranquilo y conforme y con el frente en alto, como dijo nuestro Peñi. Eso nomás, Pupeña y Pulamien, y chanto mai.